Saludamos también a todos los que nos acompañan a través de las redes sociales. La vocación es un regalo que cada uno tiene en su interior. La regla y vida de los hermanos menores se trata de vivir el Evangelio de Jesucristo, compartiendo ese regalo tan único y personal. Esta expresión de entrega se hace visible en el amor a todas y a todos, en la escucha atenta a Dios y a los hermanos, y en un caminar por la vida humilde y sencilla. En este día celebramos la primera profesión religiosa de nuestro hermano Bruno, haciéndonos conscientes de la presencia de Dios en nuestro interior y agradeciendo la posibilidad de compartir este momento. Comenzamos esta celebración de pie y cantando. Aquel que ves por las calles, dicen ellos que es un rey. En Asís le dicen todos al hijo del mercader. Nadie podía imaginar que Dios lo iba a llamar, que a Cristo el crucificado su vida iba a entregar. Míralo, aquel que va con su sayal remendado, no se fija dónde está. Para él es bueno cualquier lugar. Míralo al deslizar su alma entre las flores, o con las aves cantar un cántico de amor y El hermano que va a profesar permanece de pie. Será llamado por el maestro de novicio. Acérquese el hermano Bruno Herrera. Querido hermano, ¿qué pides a Dios, a su iglesia y a la orden? Pido la misericordia del Señor y la gracia de servirlo en plenitud en la fraternidad de los hermanos menores. Bendigamos al Señor que te llamó a vos para que junto con nosotros emprendas esta nueva vida. Este momento que compartimos, lo más importante, en parte ya ha pasado, es el escuchar la palabra de Dios. La palabra nos habla cada día a nosotros y Bruno ha querido conservar fundamentalmente el Evangelio que para este día se ha propuesto a toda la iglesia en todo el mundo. Lo otro que es importante de esto que estamos participando es el momento de la Eucaristía, en donde el Señor mismo se nos entregará a cada uno de nosotros, así como estamos dispuestos a recibirlo y a seguirlo fielmente. Y lo otro que es importante en esta misa, lo esencial, es por supuesto la consagración de Bruno. Eso es lo importante. Por tanto, me tranquilizo un poco de que lo que estoy diciendo no es tan importante. Muy bien. Quería, antes de hablar propiamente de lo que el Evangelio nos sugiere, agradecer a sus padres que están aquí, ¿no es cierto?, y a sus hermanos que han venido, y a tanta gente que vino porque lo quiere, a Bruno de lejos, a los amigos de
diferentes provincias que él ha recolectado en su caminar, en su breve presencia en la orden. Ya tiene muchos amigos, evidentemente aquí está el testimonio, ¿no es cierto? Gracias a todos por haber hecho el esfuerzo de venir, también frailes que han venido de otros lugares. Y agradecer a quienes han acompañado a Bruno en su camino vocacional, empezando por Fernando, que fue quien lo recibió, quien le abrió la puerta, digamos, quien primero le ayudó a discernir sus dudas seguramente de qué hacer con su vida, hace ya unos cuantos años. Luego él pasó ese momento y estuvo en las manos del maestro Alejandro, que también ha venido especialmente para participar, ¿no es cierto?, en el primer año de postulantado. Luego, esta fraternidad del postulantado y noviciado interprovincial es la que lo ha recibido especialmente Fray Ricardo Vázquez, que ha sido su maestro del segundo año de postulantado y luego lo ha vuelto a acompañar en el año de noviciado. Pero también, por supuesto, aquí está Federico, está Salvador y Franco, que lo han seguramente acompañado mucho a Bruno en todo su caminar. Entonces, muy agradecido a todos los que la palabra acompañar no es simplemente estar al lado, sino que es interpretar los sentimientos que están en la persona, en fin, hacerse cargo, digamos, del hermano que quiere dar sus primeros pasos en la orden. Hemos escuchado el Evangelio todos y Jesucristo nos da como una orden, un consejo: sean misericordiosos como el Padre de ustedes es misericordioso. Eso es lo que nos pide Jesucristo luego de la reflexión que hemos escuchado del Evangelio. Y lo dice luego, inmediatamente después de darnos los 4 pasos de la misericordia. No juzguen, no condenen, perdonen y den. San Francisco, en uno de los escritos, digamos, biográficos de San Francisco, en la segunda de Celano propiamente, dice que Francisco manifestó agradecido a Dios porque había plantado la religión por su misericordia, con el fin de afianzar la fe de la gente y la de hacer o de llevar a cabo la obra del Evangelio. O sea, que Francisco no es jactancioso cuando considera que la orden ha sido puesta por misericordia de Dios para bien del mundo, para acrecentar la fe y para que el Evangelio se propague por todas partes. No es jactancioso, esto digo, porque Francisco se experimentaba a sí mismo objeto o sujeto de misericordia. Él había experimentado la misericordia en sí mismo, porque él se había sentido no juzgado, él se había sabido no condenado, él se había sabido perdonado y por lo tanto se había sentido también receptor de la gracia de Dios, así como dice el Evangelio, a manos llenas. Nosotros entonces, todos, pero muy especialmente, como dice Francisco, somos instrumentos de misericordia. Todos sabemos entonces que lo que se nos pide a nosotros como hermanos en el mundo es ser instrumentos de misericordia, es decir, no juzgar, no condenar, perdonar y darnos a nosotros. Hoy Bruno, ¿no es cierto?, se dona él a sí mismo, darnos con generosidad, a manos llenas, sin mezquinar nada. Eso es lo que nos pide, digamos, San Francisco, pero que como interpretando claramente lo que Jesucristo nos ha dicho en el Evangelio de hoy: sean misericordiosos como nuestro Padre es misericordioso. Nunca podremos ser misericordiosos como Dios, pero nos está diciendo que el límite no existe para la misericordia. Pero tienen que estar estos 4 elementos, porque no te van a faltar, Bruno, en el caminar dentro de la orden, momentos de enojo, momentos de duda, momentos de no entender, no comprender. Y sin embargo, lo que nos pide el Señor es que seamos misericordiosos, o sea, no juzguemos, no condenemos, perdonemos y sigamos entregándonos con generosidad. El autor de la vida de San Francisco, Chesterton, interpretando la manera de ser de Francisco, en un momento dice: quien ha visto al mundo
dependiendo de la misericordia de Dios como de un cabello, ha visto la verdad. Y la verdad es que nosotros somos todos creyentes, ¿no es cierto? ¿Y qué creemos? ¿Creemos que Dios ha creado todas las cosas? Sí, la forma no la sabemos, pero ha sido creado por Dios. O sea, realmente lo que no existía, existe por pura gracia y misericordia de Dios. Ahora, el mundo sigue existiendo y sigue siendo sostenido por la misericordia de Dios como quien sostiene por un cabello el mundo. Dependemos de que Dios suelte o no a eso. No es que Dios sea sádico y nos haga sufrir y diga que tengan cuidado porque suelto. Muy por el contrario, por su misericordia no va a soltar. Pero ciertamente dependemos de la misericordia de Dios como de un cabello. Y así todos nosotros, nadie puede jactarse a sí mismo de que alcanzó algo por mérito propio, sino que es por pura gracia de Dios. Y la Virgen María la llamamos la Madre de la Misericordia. En el Salve Regina, por ejemplo, cuando lo cantamos, Mater Misericordiae, ¿no es cierto? Madre de la Misericordia, porque ella estuvo al pie de la cruz y sabe perfectamente, ha experimentado en carne propia, podríamos decir, al ver a su hijo, que practicó la misericordia sin límites. O sea, ¿quién es Jesús? Jesús es la misericordia de Dios hecha carne. Es Dios que no nos juzga, es Dios que no nos condena, es Dios que nos perdona, es Dios que se nos da a manos llenas. Eso es Jesucristo en la cruz. Y la Virgen es testigo de la infinita misericordia de Dios. Hoy, Bruno, te podés preguntar, ¿no es cierto? Ya te lo habrás preguntado y ya te lo has respondido, porque por eso estás sentado allí, ¿no es cierto? ¿Qué hago de mi vida? ¿No es cierto? ¿En qué voy a concentrar todas mis posibilidades? ¿Hacia dónde dirigiré mi camino? El salmo que hemos escuchado, ¿no es cierto?, que vos elegiste, el 148, nos habla de la alabanza que hay que dar. En uno de sus versos dice: jóvenes y doncellas, alaben al Señor, viejos y niños, alaben al Señor. Hoy vos sos un joven que alaba al Señor con lo más grande que se puede dar, que no es una palabra, un canto simplemente, sino que das tu vida. Es la forma que elegiste de alabar a Dios, ¿no es cierto?, entregarte a vos mismo. Entonces, como decía, ¿a dónde vas a concentrar toda tu vida? Bueno, has decidido esto, ¿por qué? Es un punto de partida, hoy lo charlábamos, ¿no es cierto?, pero no es el punto de llegada de vos, tu persona. ¿Por qué elegiste esta vida de consagrarte a Dios en la orden franciscana? Porque interiormente debes sentir que esto te va a hacer feliz, que esto te va a llevar a desarrollarte plenamente como persona humana, cristiana y franciscanamente. Sentís que aquí encontrarás un camino que no sabes dónde termina, pero que justamente no termina en vos, sino que somos el punto de partida en este momento en que tomamos una decisión tan importante, pero el punto de llegada es los demás. Es el amor a Dios, por sobre todas las cosas, y al prójimo, ¿no es cierto? Es la entrega generosa, mano llena, a lo que Dios disponga. Y en ese sentido, los votos, ¿cierto?, que en definitiva son pronunciados en cada consagración. El primero de ellos que podemos mencionar es el de la obediencia, que no es la obediencia o la rendición de la propia voluntad a una criatura, digamos, a un ser humano, digamos, como puede ser el guardián o el superior provincial, que toque de turno, sino que es la manifestación expresa de que vos entregas tu voluntad en las manos de Dios y de alguna manera con la obediencia nosotros, ¿cierto?, manifestamos lo que Dios es capaz de hacer en nosotros si somos dóciles. Manifestamos lo que Dios es capaz de hacer de nosotros si somos dóciles a su voluntad. Vos tenés seguramente ideales, proyectos personales, y es importante sobre todo que los ideales los conserves siempre, durante toda tu vida, que por adversidades que haya en el camino no depongas tus ideales, sino que los mantengas, a pesar de la realidad que hay también en nosotros, que somos necesitados de misericordia, porque somos frágiles, somos pecadores, somos limitados. Esos ideales los tenés que tener siempre vivos, atentos, ahí
bien cuidados por vos y meditados y reflexionados y cultivados, pero van a estar condicionados siempre por la voluntad de Dios. Todos nosotros los frailes que estamos aquí ya de unos años tuvimos proyectos, tenemos ideales también, pero sabemos perfectamente que la voluntad de Dios se manifiesta a veces poniéndonos en un lugar o en un servicio que nunca hubiésemos imaginado. Entonces quiere decir que, como dice, el hombre propone y Dios dispone, ¿cierto? Pero no se trata de negarnos a nosotros mismos, sino que allí donde Dios nos ponga, ya sea en qué lugar, en qué servicio dentro de la orden, yo a los ideales los tengo intactos y los trataré de plasmar en el lugar en que Dios me ponga, en lo que sea voluntad de Dios. Y entonces sí vamos transformando, ya sea la propia fraternidad, ya sea una obra que se nos encarga, lo que sea que Dios ponga en tus manos, si pones tu persona, tus ideales, tus anhelos ahí, seguramente vas a ayudar a que este mundo experimente la misericordia de Dios, como dijimos recién, que es acrecentar a los destinatarios de tu accionar en la fe y en la vigencia del Evangelio. Otro voto es el de la pobreza. Un poco el texto de San Francisco que elegiste expresa precisamente eso, la libertad que tienen los frailes al no poseer personalmente nada. Sin embargo, la orden sí posee cosas. Ustedes mismos ven que no estamos a la intemperie. Tenemos una hermosa casa, tenemos todo lo necesario. Pero lo que ahí se pone en cuestión es de si nosotros somos capaces de compartir. No solamente los bienes materiales que la orden tiene, hay que compartirlos, y eso es pobreza, sino también los bienes personales espirituales. Lo que más necesita el mundo hoy de nosotros es que compartamos nuestro carisma, que compartamos nuestra espiritualidad. Si nosotros nos engolfamos, por así decir, nos encerramos y en un círculo cerrado de compartir la espiritualidad hacia adentro, somos egoístas, hacemos una injusticia. Dios nos ha dado este don de la espiritualidad franciscana, del carisma, para que lo compartamos con los demás. Compartimos nuestra espiritualidad, que el mundo la necesita y está ciertamente muy vigente en el mundo eso, la necesidad de los franciscanos, y por supuesto compartir también fraternalmente o como entidad nuestros bienes con los que lo necesiten. Entonces sí manifestaremos que somos libres, como dice la lectura que hemos escuchado, la libertad frente a los bienes. No estamos sujetos, sino que estamos dispuestos a compartirnos a nosotros mismos y lo que el Señor nos puso en nuestras manos. Y el tercer voto, el más difícil, el de la castidad, el más difícil de mencionar, pero en realidad la duda es si somos castos o continentes. ¿No es cierto? Tenemos que ser castos, todos, pero la castidad es una virtud, un voto que consiste en la pureza de corazón, es decir, amar a los demás, a todos con pureza de corazón, sin segunda intención. Eso es castidad, cuando yo puedo mirar al otro frente a frente, transparentemente, o sea, no tengo ninguna intención contigo, o sea, ni interés material, ni ningún interés sensual, nada, sino que simplemente te quiero porque te quiero así como sos, y podés estar con confianza conmigo, con otros, con cualquiera, porque hay una actitud de pureza interior. El mundo necesita, los hermanos necesitamos querernos así entre nosotros, que sea un amor desinteresado, un amor desapropiado, un amor vacío de segundas intenciones, de intereses personales, que sea un amor así de hermano. Y eso al interno de la propia fraternidad es muy importante, porque si nosotros, los hermanos, no nos amamos de verdad, si no nos soportamos nuestras deficiencias con paciencia, si no nos hacemos cargo de los problemas de unos y de otros para ayudarlo, entonces no somos una comunidad o fraternidad de hombres castos, sino de hombres continentes, simplemente que se reprimen, se contienen, pero no, digamos, la castidad es para que nos relacionemos con los demás, con todos los demás, con los hermanos de la propia fraternidad en primer lugar, pero también
con toda persona que se nos acerque con esa pureza interior de corazón. Y así la castidad se hace ciertamente mucho más fácil de vivir. Si vivimos con la idea de la contención, estamos mal. Si vivimos con la idea de la relación con los demás, la castidad ciertamente se hace mucho más llevadera. Hace unos días el Papa Francisco decía, sin oración y sin fraternidad o sin amistad no hay castidad, ¿no? O sea, ciertamente él estaba apuntando lo mismo. Tiene que ser un hombre capaz de relacionarse, y una mujer capaz de relacionarse con los demás con pureza de corazón, y por supuesto también la oración como el fuego interior que hace que esa decisión se sostenga en el tiempo. Como te decía en la charla que tuvimos, un ex general nuestro que ya ha partido, Fray Giacomo Bini, dice más o menos lo siguiente. Dice que los votos son una expresión de deseo, una manifestación de entrega generosa, pero que se tiene que renovar día a día. Y lo que le pedimos a Dios en esta misa es precisamente eso, que ese deseo tuyo permanezca, que esa entrega generosa se sostenga y que esta renovación día a día de tu consagración sea una realidad, hoy y siempre. Que así sea. Más de cerca el Evangelio y las huellas de nuestro Señor Jesucristo. Delante de los hermanos aquí presentes, en tus manos, hermano Emilio Andrada, con fe y voluntad firmes. Hago voto a Dios, Padre Santo y Omnipotente, de vivir por un año en obediencia, sin propio y en castidad. Y al mismo tiempo profeso la vida y regla de los hermanos menores, confirmada por el Papa Honorio, y prometo observarla fielmente según las constituciones generales de la Orden de los Hermanos Menores. Así pues, me entrego de todo corazón a esta fraternidad, para que con acción eficaz del Espíritu Santo, guiado por el ejemplo de María Inmaculada, con la intercesión de nuestro Padre Francisco y la de todos los santos, y con su ayuda fraterna, pueda atender constantemente a la perfecta caridad, en el servicio de Dios, de la Iglesia y de los hermanos. Y yo, Bruno, en nombre de la Iglesia y de la Orden y de nuestra fraternidad, recibo los votos que has emitido y uno a tu entrega, a la entrega de Jesús. Amén. El hábito franciscano es signo de la presencia de Dios en nuestro día a día, en una búsqueda por una vida cada vez
más sencilla a los ojos del mundo, como entrega amorosa y renuncia a toda posesión. Francisco de Asís vistió sus ropas del color de la tierra. Hermanas y hermanos de la comunidad presentarán el hábito y la regla al altar. Querido hermano Bruno, como signo de la vida franciscana, recibí el hábito de San Francisco, hecho en forma de cruz, en señal de su consagración, y recibí el cordón de San Francisco para que sea para vos signo de amor y expresión de pobreza, castidad y obediencia. A continuación, los padres de Bruno lo revisten. La regla y la vida de los hermanos menores es el santo evangelio vivido radicalmente al modo de Francisco. Este expresa nuestra identidad y misión. Regla. Recibí, hermano, la regla de nuestra orden, libro de la vida y médula del evangelio, para que viviéndola alcances el amor. Amén. Amén. Y ahora vamos a proceder a dejar constancia de este acto con una firma de Bruno, de sus testigos y personal. Así que podemos aplaudir. Tomamos asiento. Los ministros provinciales, junto a los testigos, se acercan para firmar la propensión del hermano.
los hermanos frailes se acercan a Bruno para saludarlo y darle la bienvenida. Tomamos asiento. A continuación, presentamos estos signos como ofrenda a Dios. El mate, compañero de encuentros con unos mismos y con los demás.
un cuaderno y un lápiz, que son instrumentos para plasmar la vida que transcurre. Alegrías y tristezas son expresadas en palabras, signos, dibujos y colores. Vino y pan para compartir, el mayor gesto de amor y alegría hacia los demás. Lo llevan los padrinos de bautismo de Bruno, Pedro y Alicia. El compromiso con el cuidado de la casa común, la fraternidad del postulantado y noviciado interprovincial del Cono Sur, hace entrega de un laurel de flores. En tu cielo tiñe la esperanza de este pueblo que sufre y quiere volver a empezar. Llévame en tus alas, cóndor de estos Andes. Quiero ver otra tierra que no encierre dolores. Montame en tu cielo, tiñe la esperanza de este pueblo que sufre y quiere volver a empezar. Resucitando, soy libre en ti, me rescataste, me hiciste vivir. Señor Jesús, ya no hay cadenas, ni cruces, ni clavos. Si estás en mí y haces paz cuando existes. Si viste mi historia, se encienden colores que nunca he soñado. Si amanezco. El Señor los bendiga y los guarde. Amén. Les muestre su rostro y les tenga misericordia. Amén. Los mire benignamente y les conceda la paz. Amén. El Señor los bendiga, hermanos y hermanas, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Pureza y eternamente lo sea, pues con Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me
celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, madre mía. Amén, amén, amén. Bueno, a todos, acá Bruno va a saludar en el atrio, así que todos los que quieran saludarlo acá y después están invitados a que compartamos un ágape juntos para festejar. Todas.